Bueno, pues continuamos aquí en Mundo Mendallón y vamos a continuar con la entrevista aquí el compañero de Mock, que está aquí con nosotros y bueno, gracias por haber venido, joder. No, un placer estar. Que soportarnos es mucho. Gracias por invitarnos. Y bueno, para los radioyentes tenemos un teléfono que es el 96-356-4947, con el cual podéis llamar, participar, insultarnos, darnos piropos, lo que queráis. Y bueno, vamos con la entrevista. Y nada, pues yo creo que para comenzar un poquito, introducir un poco para la gente que nunca ha sabido nada de lo que sería la inspección de Vétera, qué es y el porqué de esto. Bueno, y también un poco, ya que estamos, el contexto en el que surgió, ¿no? La base de Vétera. Sí. La base de la inspección a Vétera. Vale, bueno, yo lo que queráis, ¿eh? Me va a resultar un poco difícil llegar a los niveles del compañero anterior, ¿eh? Pero bueno. Tranquilo, a todos. Vamos a ver. La acción esta de la inspección ciudadana, que es una acción de desobediencia civil, es una acción directa no violenta, que bueno, hemos conseguido que sea una acción bastante participativa, en la que puede venir pues todo tipo de gente. Pues la venimos haciendo desde hace 8 años. Esta es la 8ª vez que se hace. Y esto nació en 2003. En 2003, en marzo de 2003, hicimos la primera inspección ciudadana y aquello fue en el contexto pues de todas esas movilizaciones contra la guerra de Irak, que se encontraba en ese momento en ciernes, ¿no? Se encontraba a punto de empezar. Y bueno, esto continuaba también, aparte de ser una acción en principio contra la guerra de Irak, también venía a continuar todo un trabajo que habíamos venido haciendo en colaboración con otros muchos colectivos, con colectivos vecinales de Vétera también, contra la instalación en Vétera de esta base de la OTAN, ¿no? Que finalmente se produjo. O sea, que estas movilizaciones venían de tiempo atrás. Bueno, un par de años atrás, que fue cuando pues el ministrillo anunció que iba a ser candidatura para esta. El ministro Trillo. El ministro Trillo, ¿no? El Partido Popular. Sí. Sí, el de Viva Honduras, exactamente. Pues este hombre se le ocurrió, pues bueno, que aquella instalación que estaba a punto de cerrarse, la base militar de Vétera, en la que pues mucha gente, pues, muchos valencianos, pues se hicieron allí la mili, desafortunadamente, y que además desde allí salieron los tanques que entraron en Valencia durante el intento de golpe de Estado del 23F. 23F, recordar así como... Hay fotos en el antiguo, bueno, lo que es el puente que ha trabado ahora, antes había un puente ahí, hay fotos pues de los carros de combate pasando por ahí, por la Alameda, bueno, el Milán del Bosch, que es el de aquí, fue el que lo sacó. Por la avenida del Puerto, en fin, sí. Y entonces pues esos tanques salieron de allí porque en ese momento la base de Vétera era una base de blindados, era una base de tanques. Solo carros de combate. Sí, entonces pues bueno, esta base que por falta de personal, por la crisis, por el colapso del sistema de reclutamiento de la mili, etcétera, pues estaba a punto de cerrarse, además también por la insuficiente entrada de soldados profesionales, pues una idea que se les ocurrió para revitalizarla fue proponerla para que acogiera una de las sedes que iba a tener la nueva estructura de la OTAN, la nueva estructura de militar de la OTAN, en concreto unos cuarteles de la Fuerza de Respuesta, una nueva estructura que creó la OTAN en la cumbre de Praga y que sirve fundamentalmente para atacar en un tiempo mínimo, en unos cuantos días, para llevar soldados. Para acciones rápidas. Acciones rápidas, intervenciones rápidas en cualquier parte del mundo. Entonces uno de los cuarteles de mando rotatorios se iba a instalar y se ha instalado desde ese año en Vétera. O sea, que ahora mismo hay mandos de ejércitos de todo el mundo en Vétera. Sí, de varios países. Es una base, hay militares y oficiales de diferentes países de la OTAN en Vétera. Entonces, pues bueno, esto fue un poco el inicio de toda la campaña, de todas las acciones contra la base de Vétera, que no han sido solamente inspecciones, también antes de las inspecciones hubo marchas, hubo también pues campamentos que hicimos al lado de la base, bueno, diferentes acciones. Y bueno, pues se nos ocurrió la idea, como también inspirados un poco por el modelo que vimos con otros colectivos antimilitaristas de otros países que también estaban llevando a cabo este tipo de acciones de entrada masiva. Claro, eso te quería preguntar yo, ¿en qué consiste la acción? Exacto, sí. Sepa la gente porque un poco. La verdad es que no hemos acertado nunca con el nombre porque no es muy suficientemente explicativo lo de inspección y tal.
En principio nació como la idea de parodiar el tema de los inspectores de la ONU, ¿no? Que querían entrar en Irak para ver si había armas de destrucción masiva, y nosotros decíamos, y mucha gente en otros países decía, pues si nosotros vamos a entrar en estas bases de la OTAN porque allí sí que sabemos que hay armas de destrucción masiva. Queremos saber qué estáis haciendo ahí, exactamente, ¿no? Es que hay 200 pero... armas nucleares todavía estacionadas en bases militares europeas. Entonces muchas inspecciones ciudadanas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que querían entrar para señalar dónde estaba el verdadero problema, no en Irak, sino aquí en las armas de destrucción masiva que poseen los países de la OTAN. Así que la idea era hacer una entrada masiva, ilegal, porque no está permitido, por supuesto, entrar en una base militar, pero totalmente pública. Es decir, nosotros lo anunciamos con días de antelación. Normalmente las acciones que hacemos suelen ser por sorpresa, para tener siempre un espacio, ¿no? Un tiempo de ventaja sobre la llegada de la policía y que no nos impida hacer la acción que queremos hacer. Pero en este caso... Es pública, ¿no? Es pública porque sabemos que tenemos ventaja siempre, porque el perímetro militar es muy grande y es imposible, y siempre lo ha sido, incluso cuando las medidas de vigilancia eran muy duras, como en los primeros años, ahora ya no lo son. Incluso en el caso de que son menos duras las medidas. Son mucho menos duras. O sea, realmente da la sensación como que se han dado cuenta que lo más inteligente y lo que menos problemas les genera es dejarnos entrar. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, los 2 últimos años. ¿Y ha habido alguna vez detenciones o algún momento así? Detenciones no ha habido ningún año. Todo lo que se ha producido siempre, continuamente, es que en cuanto accedemos al recinto militar, primero eran las zonas de maniobra de la base, que donde no hay ninguna construcción, y en los últimos años sí que estamos entrando en la zona principal, en las instalaciones principales. Lo que hacen inmediatamente es acudir a donde hemos entrado, identificarnos y luego meternos en los jeeps, en los patrol, y sacarnos rápidamente, pero no hay detenciones. Y últimamente, si me apuras, no hay ni siquiera denuncias. A los primeros años sí que ha habido denuncias, algunas denuncias. ¿De qué tipo? Pues por desobediencia, que eso es una falta, no es un delito, por daños también, porque a veces hemos cortado parte de la valla para entrar. Otras veces se les ocurre acusarnos de coacciones, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque eso, lo han metido ahí, no se le van echando imaginación, y últimamente yo creo que se les ha acabado ya la imaginación y ya no nos acusan de nada. Directamente nos sacan, nos identifican, nos sacan. Y por ejemplo, el último año y el anterior, el año anterior no ha habido ni siquiera denuncias. No hemos tenido noticias de que hubiera ninguna denuncia, por lo menos no nos ha llegado a ninguno de los que entramos ninguna notificación. El año anterior sí que al parecer hubo denuncias, pero en algún sitio se atascaron porque no llegaron a materializarse ni en juicios, ni en multas, ni en nada. Entonces, ahora mismo las consecuencias previsibles, que nadie puede asegurarlo, por supuesto, porque primero, todo el mundo que entra dentro de la base debe saber que se está exponiendo teóricamente sobre el papel a un delito militar, porque la entrada dentro de una base sin permiso es un delito militar de allanamiento de instalación militar. Eso significa que te juzgan por un juzgado militar. Sí, exactamente. Y la lleva una pena aparejada de entre 3 meses y 3 años de prisión militar. Pero, paradójicamente, y esto es una de las cosas que saca a relucir la desobediencia civil, que yo creo que es una herramienta como muy potente si la sabemos usar bien, es que los militares se ven confrontados con que no son capaces, no les es posible aplicar la ley. Entonces, de alguna manera es como si estuviéramos despenalizando o estuviéramos haciendo algo ya tolerable o permisible con la entrada dentro de una base militar, que es algo que hace 10 años desde luego. Bueno, y además, quiero decir, y eso, estamos hablando de las consecuencias penales, pero es que hoy en día todavía tenemos, en charlas, en debates con gente, todavía tenemos que convencer a gente que no nos van a pegar un tiro por entrar dentro de la base. Porque es que en las primeras ediciones de la inspección, venía gente a las reuniones como aterrada, digamos, con unos esquemas muy de, muy de todavía de la dictadura. Sí. Yo no sé si es que es esta cosa de correr delante de los grises que se queda ahí impregnada en el cerebro y no... O sea, ahora mismo la acción es pública, por lo tanto es imposible que haya ningún tipo de incidente de ese tipo, ni por lo más remoto. A nivel de colectivos, ¿quiénes las respaldáis? ¿Quiénes organizáis más o menos? Bueno, a lo largo de todos estos años ha habido un montón de colectivos y organizaciones. Bueno, en principio toda la historia, no de la inspección, sino pues la campaña esta que se lanzó contra la base de la OTAN, pues fueron colectivos de Vétera. Era una plataforma ciudadana contra la base de Vétera que estaba localizada en Vétera y que un poco animó todo el cotarro y hizo de motor, y luego pues se unieron muchos colectivos, muchas organizaciones. En aquel momento
desgraciadamente funcionamos muchas veces por modas, ¿no? Y en ese momento el tema estaba de moda, el debate estaba abierto, no estaba claro si se iba a instalar finalmente la base o no. Entonces, había muchos, prácticamente todos, ¿no? Los que te puedes imaginar, la gente que se movía y los colectivos y las organizaciones que se movían entonces apoyaban la historia. Luego la cosa ha ido pasando un poco más al olvido y bueno, pues hemos quedado unos pocos colectivos detrás. No sé, pues podría recordar, pues, aparte del MOC, pues el colectivo de Palestina Iure o Acció Ecologista Agro ha apoyado en algunas ocasiones también. Zetsala ha estado también, ahora mismo está detrás el colectivo, la coordinadora de CIES No. Y bueno, pues diferentes organizaciones, ¿no? Han estado ahí detrás de la historia. Entonces, bueno, ahora mismo pues de la gente que va a participar, pues también va a haber gente de diferentes colectivos, ¿no? Y ahí estamos. Sí, yo, bueno, ahora, no sé, querría hacerte una pregunta así, pues un poco general. Aprovechando que estás aquí, claro. Realmente tampoco es que... Bueno, a ver si... A lo mejor tú, si no es muy difícil... Tú no sabes, ¿no? Y si no llamamos a Vicent Badai y la contesta. Sí. Claro, si no tenemos por ahí siempre nuestros compañeros. Mira, yo quería preguntarte un poco por la historia del movimiento antimilitarista aquí en Valencia. Y un poco, pues claro, siempre va a estar relacionada con el MOC, pues también un poco de la historia del MOC, ¿no? Claro, sí. ¿Qué estáis eso haciendo, es lo que he pedido yo cuando el compañero me ha puesto en el aire con este micrófono, porque además de la inspección ciudadana, desde el 2003 hay una historia y que podemos hablar de una retrospectiva de pasando por antimilitarista en Valencia desde hace muchos años. No hace tantos años que aquel que se negaba a ir a la mili pues era llevado al talego y era juzgado militarmente. Si es que pongamos... Bueno, pues continuamos aquí en Radio Malva 105.0 de la FM y Radio Funi 105.3 de AFM. Estamos entrevistando a un compañero del MOC. Nos está hablando sobre la inspección de Vetra y vamos ahora a contextualizar un poco pues la historia del movimiento antimilitarista en Valencia. Sí, nos gustaría que hiciera una... Cuéntalo tú. Saber que estamos en Mundo Mendallón, el programa de humor ácido y desfases varios los viernes de 9 a 11. Claro, nos gustaría que hiciera un poco una retrospectiva de lo que ha sido el movimiento antimilitarista en Valencia, porque hace unos años, no hace tantos años, ese movimiento estaba muy relacionado con la gente joven que tenía que acudir a la mili y que se negaba. Y creo que este es el mejor momento para hacer una pequeña introducción a todo aquello, que ya, insisto, no hace tantos años. Bueno, coméntanos. Bueno, pues todo empieza hace... Esto es como... Esas son las batallitas del abuelo Cebolleta. Bueno, el abuelo Cebolleta mola también, ¿no? Claro, se toca la cebolleta y el mola. abuelo Cebolleta antimilitarista. Bueno, hay que tenerlo presente. Además, sí, yo creo que es importante decir un par de cosas, porque, por ejemplo, el primer objetor insumiso, el primer objetor antimilitarista, el primer objetor que plantea su negativa a hacer el servicio militar de una manera política, por razones antimilitaristas, pacifistas, etcétera, fue un señor que vivía en Valencia y que estudiaba en ese momento en la Universidad de Valencia, que se llamaba Pepe Beunza. Y bueno, estamos hablando de 1969, en pleno todavía franquismo, tardofranquismo ya, pero ahí el señor pues tuvo bastante valor porque primero no sabía muy bien a qué se enfrentaba. O sea, él tenía referentes en otros países europeos, en Francia, etcétera, donde había bastantes objetores, pero aquí no sabía qué le iba a pasar. ¿De qué año estamos hablando? En el 69. En el 69 empieza a preparar su campaña, no fue una cosa de llegar y decir... Yo no voy, vosotros haced lo que queráis, no, sino que el hombre pues preparó una campaña política de apoyo muy, muy importante, movilizó apoyos en donde se podían movilizar entonces y sobre todo a nivel internacional también consiguió que se organizara una marcha de solidaridad desde Ginebra que tenía que acabar donde en ese momento, en el 71, se encontraba el preso, que es en la prisión de Valencia. Entonces, bueno, por supuesto en la frontera los arrasaron. Desde Ginebra, sí, una marcha que pues pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, pues iba sumando más gente y claro, pues llegó donde pudo llegar, que era la frontera española, donde fueron masacrados por la policía. Por la policía. Efectivamente, pero bueno, quiero decir que el tío generó una campaña de solidaridad importante con acciones de solidaridad, con pancartas en Notre Dame, con acciones de solidaridad en las embajadas españolas en diferentes países del mundo. O sea, fue un punto de partida tan importante, pues que luego hizo o animó a mucha gente que en ese momento se lo podía estar pensando a dar el paso de declararse objetores. Y ya os digo, objetores al servicio militar porque no había otra cosa. En ese momento no existía
ninguna prestación sustitutoria, con lo cual pues directamente eras declarado prófugo, desertor, lo que sea, y bueno, y condenado a una pena de prisión. Bueno, pues así, por ir rápido sobre el tema, el ejemplo de Pepe pues generó más que más objetores se animaran, y bueno, pues hubo un crecimiento del movimiento de objetores. En el 77 se estableció de una manera formal lo que ya existía de una manera práctica, que era un movimiento de objetores de conciencia, que ese es el origen del MOC en ese momento. Y bueno, pues empieza ahí una actividad frenética de acciones, de apoyo, de acciones de calle, de acciones de desobediencia en diferentes ciudades del territorio español, ¿no? ¿Ligado con qué está el MOC? ¿Con qué otros movimientos sociales? Pues, ¿con la ocupación puede ser? Bueno, en ese momento eran los objetores, ¿no? Y estaban enfrentados a la UMIL y estaban enfrentados al ejército. En ese momento no existía nada parecido a un movimiento de ocupaciones o... Puede ser que más tarde sí estuviese ligado. Claro. En el momento en que empieza a haber más ocupaciones y empieza a haber algo parecido a un movimiento, pues por supuesto son movimientos que hacen acciones de desobediencia civil ilegales, ¿no? Como es la ocupación también de viviendas vacías, y pues igual que quien desobedece la orden de incorporarse a filas o la orden de incorporarse a la prestación sustitutoria, son acciones de desobediencia civil en las que te enfrentas a las leyes, ¿no? Y no sé si en la misma época o un poquito más tarde también surgen colectivos como el Milicaca, ¿puede ser? Bueno, el Milicaca surgió ya cuando se está preparando la ley de objeción de conciencia. Porque claro, esto siempre pasa en los distintos países donde ha habido contestación al servicio militar obligatorio. Los poderes siempre han salido con la misma jugada. Ya que no podemos convencer a esta gente ni reprimir a esta gente de una manera en la que pues acabemos con el movimiento, pues vamos a intentar domesticar el movimiento. Vamos a sacar una ley que pues muchos de ellos, muchos de esta gente que está tan rebotada contra el servicio militar, pues consideren una buena salida, una salida aceptable al conflicto con el servicio militar. Yo estoy en contra del servicio militar, pero bueno, esto ya no es la mili, entonces igual, vale, lo acepto. Y de hecho en muchos países sí que se ha producido esa especie de pacto entre el Estado y los desobedientes, y pues toda esa disidencia se ha canalizado hacia la prestación sustitutoria. Se han formado una especie como de sindicatos, de alguna manera, de objetores que intentaban mejorar la situación de los objetores. Claro, el problema es que en ese momento quitaba puestos de trabajo también, en un momento de crisis también, muy importante como el de ahora. Y era reclutamiento también, y era parte de la mili. Entonces, eran todas esas cosas, pero aquí yo creo que, por fortuna, el movimiento de objetores aquí era como muy político, muy politizado. Entonces, tenía muy claro que esto era un caramelo envenenado, que esto era un intento de domesticar el movimiento, y que lo que querían no era una salida personal a su problema, que no era su problema, era el problema de todos, era la existencia del servicio militar obligatorio, y su acción y su campaña era colectiva, era política, y era para acabar con eso, era para acabar con el servicio militar en primera instancia, y en otro plazo con el militarismo y con el ejército. Entonces, por eso aquí pues la mayoría... Un movimiento duro de verdad, ¿no? Sí, bastante duro, porque luego mucha gente, ya se habían comido caños de cárcel, claro, no querían cambios pequeños, era radical en el buen sentido, quería cambios radicales, quería cambios que de verdad fueran a las raíces del problema, y no simplemente pues una salida personal o... Entonces, pues bueno, en ese momento, cuando sale la ley de objeción de conciencia, que además se tuvo un recurso de inconstitucionalidad, que fue ahí el Supremo pues optó por la vía de apoyar al Estado en vez de darle la razón a los que en ese momento lo tenían, que estaba claro que era inconstitucional esa ley. Pues bueno, dice que está bien la ley, se pone en marcha la PSS y es cuando surgen pues también los colectivos, la coordinadora de colectivos anti-mili y Milicaca, que bueno, pues también tienen una visión mucho más centrada en el servicio militar, en la lucha contra el servicio militar obligatorio, no tienen una visión, digamos, o una perspectiva de lucha que vaya más allá del servicio militar obligatorio, y creo que de hecho es lo que ha pasado, ¿no? Con el final de la mili, pues conseguido el objetivo, pues prácticamente todos los colectivos Milicaca han desaparecido, menos algunos en el País Vasco, por ejemplo, Kakitsat, que forma parte también de esa idea. Claro, el MOC siempre,
por lo menos lo ha declarado así. Otra cosa es que luego en la práctica es muy difícil. El MOC ha tenido una visión más amplia, ¿no? Ha intentado ir más allá, del servicio servicio militar. Y bueno, está bien acabar con el servicio militar, pero pero la maquinaria militar continúa. Claro, es un primer paso hacia acabar con la maquinaria militar, el militarismo y una visión del militarismo que va más allá también del ejército, que tiene que ver con los mecanismos de control social y de dominación, ¿no? Pero bueno, ¿puede ser también acabar con el capitalismo? Bueno, eso me pregunto claro, yo creo que la mayoría de la gente que está en el MOC es anticapitalista. Vamos, yo lo soy y estoy seguro que la inmensa mayoría lo es. Pero eso no figura, digamos, en nuestra declaración, digamos, de identidad o identitaria, no figura explícitamente eso. Figuran otras cosas que se pueden entender como anticapitalismo, como por ejemplo el tema de las estructuras de dominación social, como la propiedad privada de los medios de producción, ese tipo de cosas. Cuando se habla de esas cosas, pues se está hablando de cosas muy similares a los que hablan los movimientos que se autodenominan más autocapitalistas, ¿no? Pero nosotros, por supuesto, estamos al lado de toda la gente que está luchando a ese nivel. Lo que pasa es que, bueno, estamos como muy centrados en el tema ejército porque es un hueso muy duro de roer. Entonces, mejor focalizar todas las energías que tengamos en eso, porque creo que vuestro ámbito de lucha, ¿no? Claro, que es que la abolición del ejército yo creo que también es parte del camino hacia la desaparición del capitalismo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en ello, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí pues viene toda la campaña de la insumisión, bueno, desde el 89, desde el febrero del 89, que se presentan los primeros insumisos al servicio militar y a la prestación sustitutoria, muchos cientos de años de cárcel para mucha gente en muchos diferentes. ¿Insumiso preso aún? No, ya no. Los últimos insumisos salieron de prisión en 2002, que estaban en la prisión militar, porque la última etapa de la insumisión fue la insumisión en los cuarteles, que fue una insumisión directamente contra el ejército y contra ya estando dentro. Sí, suponía presentarse. Deserción, era claro, hablando en una deserción. Una deserción. Tú te dejas llevar allí, una vez allí, cuando te sales, te declaras insumiso. Entonces, esto le llamamos insumisión en los cuarteles y ocupó los últimos 5 o 6 años de la campaña de insumisión. Y los últimos insumisos que salen de la prisión militar de Alcalá de Henares. Y bueno, pues fue cuando ya hubo el cambio legal que suspendía, que no abolía. Esto es importante señalarlo porque no ha desaparecido. Sigue en suspensión. Está suspendido el servicio militar. No está abolido ni destruido. Claro, en un momento evidentemente dado, no podían abolirlo. Tenían que suspenderlo. Claro, pues esa es la es un esa recurso. Es la es un recurso. Esa es la fórmula. Lo vuelven a claro, y ojito, eso. Porque quiero decir, en el momento en que aquí socialmente. Ahora no pueden hacerlo. Mira, un ejemplo, no contra los franceses, más simple. Por ejemplo, en la posguerra, el reclutamiento militar para hacer el servicio militar no era ni más ni menos que una represión silenciada. O sea, hubo muchísimas generaciones que pasaron, pues, ¿qué te diría yo? 10 años haciendo la mili. Y era gente que no cabía en las cárceles del Estado franquista y que, por ejemplo, la Quinta del Biberón, que había participado en la guerra del lado republicano y del lado de la izquierda, y pasaron 10 años haciendo la mili. Entonces eso suponía, claro, en ese momento pues era una salida para reprimir a toda esa juventud que había participado en la guerra del lado de los enemigos del franquismo. Evidentemente por esa razón no se puede abolir el servicio militar, porque es un recurso. Claro, es un recurso más, igual que el Estado pues se arroga el derecho a la violencia legítima. De igual manera. Que la ley de objeción de conciencia era anticonstitucional, ¿no? Que tiró para tuvo para una adelante. denuncia ha dicho el Supremo, pero es al Constitucional por ser anticonstitucional, sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es anticonstitucional? Pues, significa que va en contra, digamos, del espíritu de los principios, de los ¿no? principios que vienen en la Constitución. Entonces, al ser discriminatoria porque imponía a los objetores al servicio militar un servicio que era, en ese momento era el doble del servicio militar. Eso y porque los objetores tenían que hacer una declaración sobre su conciencia, digamos, tenían que explicar qué es lo que tenían ellos en su cabeza, en su conciencia para ser objetores, ¿no? Luego al final fue simplemente rellenar el formulario. Sí, hacer una cruz en motivos religiosos,
éticos, no sé qué más venía, pero todo menos políticos. Entonces, por ese tipo de cosas, pues alguien presentó una denuncia al Tribunal Constitucional y esto creo que fue... Un colectivo. Sí, ahora estoy intentando hacer memoria, pero creo que fue la persona que estaba en ese momento... No, perdón, mentira, fue el defensor del pueblo en ese momento. El que se encontraba, el que se encontraba a cargo de la afición al defensor del pueblo, que por supuesto, como os podéis imaginar, era muy diferente del que se encuentra ahora mismo, que es el señor Mújica o algún descendiente del señor Mújica, que es especialmente ultra en estos temas. Entonces, pues bueno, en ese momento se presentó y esto lo que hizo vino bien. No digo que, bueno, que los motivos para rechazar el servicio militar eran otros, no es tanto que la Constitución dijera esto o lo otro, por supuesto, pero vino muy bien porque permitió que se retrasara la aplicación de la prestación sustitutoria 2 años. Y esto pues permitió al MOC en ese momento y a los colectivos y tal como organizarse mejor. Claro. Permitió ahí agruparse, pensar, diseñar las campañas, como ponerse, Sí, tener un tiempo un ahí respiro, para- un respiro para ponerse en marcha en cuanto eso saliera. Y eso vino muy bien, realmente, pero bueno, es simplemente eso. Hubo ese recurso, se rechazó, entonces pues el gobierno... Eso fue el 86 cuando se presentó la ley de objeción de conciencia, en el 89, o sea, hubo como 2 años y pico hasta que se pudo aplicar la ley de objeción de conciencia. En el 89 fue cuando se pusieron las primeras plazas para prestacionista en marcha, entonces pues cuando se presentaron también los primeros insumisos públicamente. Y bueno, yo creo que pues un poco la historia sí ha quedado un poco, ¿no?, finalizada. Yo quería preguntarte un poco, hablando mal y pronto, por las últimas macarradas, ¿no?, del ejército español, algo que nos puedas tú comentar, algunas irregularidades. Bueno, está claro que, no sé, no hemos hablado un poco de que estamos en contra de la guerra y tal, pero bueno, yo creo que eso queda claro, ¿no? Ha quedado claro, sí. Yo creo que a lo mejor este programa es más, estamos en contra de la guerra y del capital, y yo creo que la consecuencia es... Y el o sea, negocio, del ¿no? capital Que- es la guerra y, claro, y el negocio, ¿no? El negocio A ver, de estamos la en guerra. contra, no sé si es mi opinión o la generalizada en este programa, pero estamos en contra de la guerra entre los pueblos. Estamos en contra de que una persona de 20, de 30 años sea reclutada para luchar y enfrentarse a gente que ni la conoce, ni tiene ningún mal rollo con ellos y que realmente es un explotado más que en un momento dado va a la guerra para defender los intereses del capitalismo internacional. Entonces, el eslogan sería ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Yo quería añadir también un poco, pues, vamos, yo creo que también estamos en contra de lo que son las intervenciones humanitarias, las acciones humanitarias que tanto están ahora diciendo. Y bueno, yo creo que más que por lo que es la guerra, el matar en sí, sino por la intervención colonialista que se hacen las potencias, y porque realmente la ayuda humanitaria o sea, proviene de una guerra que han organizado ellos, con lo cual yo creo que yo no me lo creo, al menos todo eso, y también estoy en contra. Y bueno, pues un poco, no sé si nos puedes comentar un poco situación del ejército. Esa es la impresión que da ahora, ¿no? Que Incluso- las guerras se están disfrazando como de acciones humanitarias. Que ahora mismo el Estado español participa en varias guerras y el ciudadano de a pie no tiene ni idea de lo que es. La suda, Es directamente. se ha creado un eufemismo en cuanto a lo militar y se está hablando de, bueno, acción humanitaria o... No sé exactamente, pero bueno, habrán otros millones de sinónimos que utiliza toda esta gente para un poco acallar a la opinión pública y que la gente, pues, sigamos tragando. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el tema del cuentecillo este humanitario de los ejércitos, yo lo veo un poco en crisis desde el 11S, porque desde el 11S lo que hemos visto son intervenciones muy duras con otro tipo de excusas. Ya no es el rollo humanitario, sino es el protegernos contra los terroristas del que viven terrorismo, sí. en otros países, ¿no? Entonces, pues esa fue la excusa para atacar a Afganistán. Esa es la excusa ahora mismo para seguir atacando a Afganistán. Esa es la excusa para seguir allí. Y bueno, especialmente para el ejército español, yo creo que es un mal momento ahora mismo para el discurso humanitario este que tan bien ha usado, vamos, mucho mejor que La madera, la mayoría de los países, porque... O sea, España llegó a Bosnia, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Bosnia y se desplegaron los primeros cascos azules allí, pues descubrió en ese momento el ejército español y el ministro de Defensa y el gobierno de entonces descubrió un filón
Un filón, el filón humanitario. Entonces no ha parado de sacar del filón ese. De hecho, el martes salió una noticia y hablaba de que esa fue la guerra que convirtió al ejército español como humanitario. Claro, y esa lo hizo que la gente lo quisiese. Ahí inventó el lavado de imagen. O sea, el ejército en ese momento, pues los niveles, o sea, la imagen que tenía para la mayoría de la gente seguía siendo muy mala, producto de haber sido, pues efectivamente, un régimen militar esto, durante 40 años. Y eso, claro, eso no se lava en 4 días, pero la verdad es que Bosnia fue una lavandería estupenda para el ejército. Sí. O sea, yo toda una operación. Muchos otros también. Sí, pero en concreto el español, sobre todo unidades de las que peor fama podían llegar a tener en el ejército español, como por ejemplo la Legión, fueron de las primeras que se enviaron allí y bueno, las primeras que empezaron a salir con los niños ya inventaron esta foto tan repetida hasta la náusea del soldado con un niño en los brazos. Yo querría apuntar que la guerra de Bosnia es un antes y un después en todas las guerras. Y es muy importante pues, la salida a escena de los cascos azules y de la ONU como los buenos, ¿no? Como los que ayudan y tal, y por ahí siempre el ejército español. Sí, luego ha habido estudios sobre el verdadero papel de los cascos azules y de la OTAN allí que desmienten, vamos, que ponen completamente fuera de juego todo ese discurso, porque luego se ve como, por ejemplo, los cascos azules españoles en concreto estaban en una zona donde se estaban produciendo limpieza étnica por parte, en este caso, del ejército croata en Bosnia, y en la zona supuestamente protegida por el ejército español había campos de concentración croatas donde se metía a la población bosnia musulmana. Cuando, por ejemplo, en Mostar, que era una de las ciudades principales que tenía a su cargo el ejército español, cuando atacaba el ejército serbo-croata, los legionarios, los cascos azules, se retiraban a las colinas alrededor de la ciudad y desde allí observaban lo que pasaba. Es decir, que llegaban los serbo-croatas y se llevaban a la población masculina de Mostar y las internaban o los mataban allí directamente o se los llevaban a otro sitio, los expulsaban. Me sabe mal decirlo, yo he estado en Mostar y en Mostar el ejército español es muy querido ahora mismo. Sí, estuvo hasta 2-3 años. Una macarrada buena es que estuvo de alcalde, un exalcalde de Valencia, el Ricard Pérez Casado, fue alcalde de Mostar. De hecho, haciendo turismo, ¿no? Es la Plaza España. La Plaza España. La Plaza España estuvimos y bueno, pues allí hay 23 caídos en combate, supuestamente. Españoles, es una placa y bueno, la verdad es que la gente... Sí, pero bueno, esto forma parte un poco de la lobotomía lobotomía que hacen los medios de comunicación. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace cosa de un mes, cuando no sé si era un traductor en Afganistán, disparó a 2 soldados y las imágenes que salían por la tele eran pues alrededor de 100, 200 personas intentando entrar dentro de la base militar, lanzando piedras y montando una gresca impresionante en un pueblo bastante pequeño. Sin embargo, la noticia que se vendía era que, bueno, que esta persona era un infiltrado del terrorismo organizado de Al-Qaeda, que había matado a 2 militares dentro de la base militar, y la imagen era absolutamente opuesta, porque era un grupo de 200 personas que estaban intentando pues entrar a la base y liar un pollo impresionante. No eran ni terroristas ni era ningún grupo organizado, era seguramente la gente que vivía allá al lado. O sea, el conflicto es inherente a estas situaciones. Otra cosa es que a partir de los medios de comunicación nos vendan otra historieta. Sí, no, la guerra de Afganistán ya ha supuesto ya la quiebra completamente del rollo este humanitario, porque es que es imposible venderle. Hoy en día ya no es posible venderle a la gente. Es aquello de, tú puedes engañar a todo el mundo un rato, o puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes tener engañado a todo el mundo todo el tiempo. Y eso con lo de la guerra de Afganistán es que ya es imposible, porque quiero decir, cuando empiezan a llegar cadáveres, cuando empiezan a llegar ataúdes, la cosa cambia. Desde allí ya no está tan claro, ¿no? Ya no es tan fácil de decir que están allí reconstruyendo, que están allí ayudando a la población. En Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Claro, es que ya no cuela, y entonces ahora mismo pues ha habido un cambio en el último año y medio, ha habido un cambio de discurso radical de los responsables de defensa, en este caso de la ministra Chacón, diciendo que bueno, que lo que está allí haciendo el ejército español es defendiendo nuestras libertades y está allí defendiéndonos del terrorismo allí.
Y ya es completamente diferente y está claro que están allí pues a tiro limpio y que el ejército español todos los días, día sí, día no, está implicado en acciones militares, en acciones de combate. Y eso ya no es una operación humanitaria, por supuesto. Entonces, yo creo que de todas maneras el rollo humanitario yo también lo veo desde el otro lado. Es decir, creo que cuanto más insisten en el rollo humanitario, más contradicciones provocan dentro del ejército. Porque, o sea, tú puedes decir eso un rato, pero decirlo continuamente, al final lo que consigues es que la gente se crea de verdad que el ejército sirve para misiones humanitarias, y eso a los militares yo creo que en el fondo no les gusta, porque los militares saben para qué sirve el ejército, saben que no sirve para hacer misiones humanitarias y que no es una ONG ni nada parecido. Entonces, eso está provocando tensiones dentro del propio ejército. Claro, hay una tensión. Y a mí, yo no sé, yo por un lado digo, hostia, qué cabrones, siempre ahí vendiendo la moto y no sé qué, lavado de imagen, pero por otro lado digo, seguid así, porque creo que eso al final a la que salga va a romper verdadera, ¿no? La verdadera, saldrá la verdadera esencia cara de estos Rambos capital. reconvertidos a radicales. Yo quería hacer macarras. un apunte más sobre la guerra de Bosnia, porque es que yo creo que es la que parió la ayuda humanitaria, ¿no? Los cascos azules y todo este rollo. Bueno, lo nuevo, ¿no? Que vemos ahora. Bueno, ellos armaron respectivamente a los ejércitos, apoyaron políticamente a ejércitos como quisieron, apoyaron el desmembramiento de Yugoslavia a unas sabiendas de lo que podía pasar, intervinieron políticamente y militarmente, pasó todo lo que pasó. La gente pensó que era culpa solamente de sus propios radicales, por decirlo de alguna manera. Ahora que ya está la luz, ya que ha salido toda la verdad a la luz, se sabe que gran parte de culpa tuvo la comunidad internacional y claro, todo ese mal que hicieron, luego llegó la ayuda humanitaria. Entonces luego quedaron como, bueno, claro, la ayuda humanitaria es una industria que da dinero y que mantiene al ejército hoy en día, porque claro, sin guerra el ejército no funciona y si no hay guerra no hay esa industria militar. Entonces yo creo que, bueno, es un apunte que quería decir. Yo quería también preguntar un poco por eso, porque pues por el negocio que es la guerra, ¿no? Por todo lo que mueve la guerra, toda la industria que hay, la venta de armas, la fabricación de armas y toda la industria, y pues que en el fondo hay mucha gente que se beneficia, ¿no? De la masacre y de la barbarie, ¿no? Toda la parafernaria, ¿no? De hecho yo creo que un ejemplo muy claro es el protectorado en Kosovo. Bueno, hace poco hemos estado y hemos visto pues la casa de putas que están montando allí y claro, dependen de lo que gastan los militares y de que estén los militares allí, si no su economía vuelve otra vez a ser una economía rural y vuelven a ser pobres. Y pasan en menos de 10 años de tener el país arrasado a tener... El capitalismo salvaje a un nivel altísimo. Sí, ahora mismo ese es el destino de los países que han salido de la guerra, por desgracia. Yo quería hacerte una pregunta así rápido. ¿Tú crees que la ayuda humanitaria es parte del camino de plantar la semilla del capitalismo? Es decir, aquí queremos también que sea otra vez lo mismo en Afganistán, en Irak, en Bosnia, en la ex Yugoslavia, ¿no? Yo no lo creo. Lo que pasa es que, claro, la ayuda humanitaria sí, como viene de los países capitalistas, pues sigue la misma lógica del capitalismo, pero claro, no necesariamente es el factor principal que, no que hace crecer ahí. Eso. No, yo creo que para eso está el FMI, el Banco Mundial y están las élites políticas y económicas occidentales, quiero decir, para eso está todo eso. La ayuda humanitaria yo creo que tiene más rendimientos a nivel de imagen. Es decir, estamos ayudando a estos países, qué buenos somos. Es una especie de narcisismo muy, muy propio de las sociedades nuestras donde vivimos, pues que les gusta ser los buenos de la película siempre. Entonces, sí, es heredado de ese sentimiento filantrópico de la burguesía de hace muchísimos años. Sí, es una especie de caridad. Esa onda, vamos. Esa es yo creo que es la mentalidad que hay detrás es esa, más bien un rollo caritativo de hacer ver que estamos haciendo algo allí, que estamos ayudando, cuando realmente, cuando uno se para a analizar lo que pasa en determinados sitios, tampoco quiero generalizar, ¿no? Hay muchos sitios y son muy diferentes las situaciones, pero en casi todos lo que habría que hacer más bien es dejar de hacer nada. dejar de intervenir, porque no es que se intervenga militarmente, es que se interviene de muchísimas maneras, económicamente, forzando a esos países a
a un modelo económico, a participar en un comercio internacional que es terriblemente injusto y que machaca a las comunidades locales. Es decir, lo que habría que hacer es dejarles en paz y ya la gente allí pues... Nunca mejor dicho, claramente. Claro, pero en el sentido metafórico del asunto, es decir, es que no hay que hacer nada, no hay que aumentar la ayuda humanitaria, no hay que aumentar la ayuda al desarrollo, lo que hay que hacer es dejar de intervenir y de sacarles de este juego económico mundial donde sí, que pues, vendemos siempre nuestra propia vía de desarrollo, evidentemente. Sí. Claro. Ese es el... Y eso está alentado también por la maquinaria militar.